Reciban un cordial saludo, queridos amigos y hermanos. Nuevamente estamos en este devocional matutino más. Estamos hablando de un personaje muy conocido llamado Moisés y queremos sacar siempre algunas lecciones importantes de cada etapa de la vida de él. Y en esta hora pues no va a ser la excepción. Continuaremos aprendiendo de Moisés y su relación con Dios. Pero antes queremos también suplicar la bendición a Dios a través de una oración. Les invitamos para que también nos acompañen donde quiera que estén, puedan también dirigir sus pensamientos a Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora muy agradecidos estamos con usted por la vida que nos ha dado. Gracias por esta oportunidad de tener un devocional más. Queremos, Señor, aprender de su palabra, pero queremos que su Espíritu Santo nos ayude a comprender cada texto, cada párrafo que vayamos a leer y que sobre todo, Señor, lo podamos poner por obra. Bendiga estos devocionales, que sean de bendición para nuestros hermanos que día a día se conectan para querer estudiar estas reflexiones de la palabra de Dios. Pedimos, Señor, que usted sea nuestro dirigente, sea quien vaya a enseñarnos en esta hora. Pon palabras en mí, Señor, adecuadas para la comprensión de cada hermano. En Jesús le rogamos estos favores. Amén. Tenemos entonces nuestro devocional matutino y se titula Siempre necesitamos confiar en Dios. Y vamos a leer para eso el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 27. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en los métodos que Dios utilizaba para abordar esta gran obra de liberar al pueblo de Israel. Nosotros encontramos a Moisés allá con Faraón, los 40 años allá en Egipto, pero él tuvo que aprender a confiar en los métodos de Dios. No siempre los seres humanos aprendemos a confiar en los métodos de Dios. Y esto nosotros lo notamos en todas las escrituras. Muchas veces el Señor de ciertas maneras quiere conducir al pueblo, pero a veces no siempre queremos confiar en los métodos de Él. A veces vemos cosas que son imposibles, pero son los métodos de Él y debemos confiar en que si Dios así lo ha dicho, así lo va a hacer. Pongamos algunos ejemplos para que tratemos de entender más esta situación. Un ejemplo, cuando pasaron al otro lado del Jordán, iban a conquistar la ciudad de Jericó. Y cuando iban a conquistar, no iba a ser por medio de las armas. No iba a ser por medio de ellos llegar a la ciudad y conquistarla de una manera aterradora, sino de que el método que Dios utilizó fue dar vueltas en la ciudad de Jericó, tocar las trompetas también, y entonces de esa manera se iban a derrotar la ciudad de Jericó, se iban a caer los muros. Eso era impensable. En la mente humana eso es imposible, y es que literalmente es imposible. Pero ahí está, hay que confiar en los métodos de Dios. Es que Dios, si lo dice que así lo va a hacer, aunque usted vea que no es así, hay que hacerlo porque así lo dice su palabra. Otro ejemplo grande es, por ejemplo, cuando se abrió el mar o cuando se abrió el Jordán. Era un método imposible aparentemente. ¿Cómo voy a cruzar el mar? Pero tienen que aprender a confiar en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros también necesitamos, aprender a confiar en los métodos de Dios, en lo que nosotros emprendamos, en lo que vayamos a hacer. Muchas veces suele tornarse un camino como muy complicado y difícil, y uno quiere meter sus propios planes. Señor, yo creo que así no va a funcionar quizás. Recordemos un poco a Abraham. Abraham, cuando se le dio la promesa de que de él iba a nacer una gran descendencia, una gran generación, desconfiaron de Dios y dijeron, como nosotros siendo viejos vamos a lograr tener a un pequeño, e inclusive pues la esposa era estéril. Así que por la desconfianza le dijo, métete con mi sierva Agar y yo tendré hijos a través de ella. Así le dijo la esposa de Abraham. Pero no era el método de Dios. Entonces necesitamos aprender a confiar en los métodos de Dios. Si Dios dice, esto haré, aunque se vea imposible, hermano, es que lo va a hacer. Y así le pasó también a Moisés. Tenía que aprender a confiar en lo que Dios le iba diciendo. Ahora, ¿qué dice acá un párrafo? Moisés era un hijo de Dios que fue elegido para realizar una obra especial.
siendo adoptado por la hija de Faraón, fue grandemente honrado por los miembros de la corte real como nieto del monarca. Todos deseaban enaltecerlo, lo consideraban como el sucesor del trono. Y es que todo le iba bien a Moisés allá en Egipto. Dios lo estaba bendiciendo de gran manera y él le iba bien. Y iba a ser, dice, el futuro monarca de Faraón. Pero Moisés dice que también era un hombre inteligente y en la providencia de Dios se le dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como un general por supuesto, del ejército de los egipcios, y cada batalla que ellos hacían a favor de los egipcios, pues Moisés siempre tenía éxito y se le rendía homenaje a él. Entonces Moisés, quierase o no, pues era alabado, y ustedes saben que muchas veces eso causa en nuestro corazón el decir, bueno, yo puedo, yo sé hacerlo. Comenzaba a confiar, me va bien, soy inteligente, decía seguramente Moisés. Pero dice un poco más adelante, a pesar de esto, constantemente recordaba que mediante él Dios se proponía liberar a los hijos de Israel. Y Moisés se preguntaba, bueno, yo ya soy un general de acá de Egipto, yo he gobernado ejércitos y hemos salido victoriosos. Gente me obedece, hay gente que aclamaba, alababa, no solamente de los egipcios, de los israelitas, por supuesto también alababan a un personaje como aquel Moisés, y esto a él lo había llenado de autoconfianza también. Pero ¿qué encontramos nosotros a través de la historia? Nosotros vemos que a Dios no le gustó ese método. A veces el ser humano quiere poner esa parte y dice, Señor, así lo vamos a hacer. Ya se me ocurrió. Esto vamos a hacer para hacer aquella gran obra, ¿verdad? Pero ¿qué encontramos nosotros aquí? Encontramos de que él tenía en su pensamiento, bueno, pero yo tengo que liberar a mi país de Israel, a mi familia. Pero aunque era reconocido por su saber entre los egipcios, en el servicio de Faraón recibió un molde que lo descalificaba para la labor que habría de realizar. Y esta debilidad dice que la manifestó cuando fue a matar al egipcio. Fue a visitar a uno de sus hermanos hebreos, bueno, y golpeó también, dice, a un egipcio, de manera que también lo mató y lo escondió en la arena. Es decir, algo lo descalificaba también. El carácter de Moisés no era el carácter que Dios quería que tuviera. Era un hombre también que se tomaba las cosas por la fuerza, así como se le había enseñado como general a conquistar las cosas y a tomarlas por la fuerza. Entonces él de algún momento pensó de que también por la fuerza, con guerra, iba quizás a liberar al pueblo, pero no era el método de Dios, aunque pareciera la mejor opción de Moisés llegar al trono, de él ser un gran gobernante y tomarse también al país de Egipto a su favor. Parecía la mejor opción, que era el liberar al pueblo, pero llegando hasta el trono. No era el método de Dios. Moisés tenía que aprender a confiar ahora de que cómo Dios le iba a conducir en esta gran obra. A fin de preparar a Moisés para la obra que se le había asignado, el Dios del cielo lo apartó del medio donde se encontraba. Tendría que entrar en una nueva escuela, la escuela de la providencia. ¿Qué transformación se habría de producir aquí en la vida y el empleo de Moisés? Mire qué interesante. ¿Cómo se llama la escuela a la que Dios sometió a Moisés? Y es la escuela de la providencia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el concepto de providencia. La providencia de Dios, porque la idea es que entendamos esto. Ahora, ¿cuál es la escuela de la providencia? Por acá tengo un concepto. La providencia de Dios se refiere a que Dios nos cuida y dirige el mundo y la historia de todas las personas sin que realmente veamos plenamente el futuro. Es encargarnos de decir, Dios me dirige. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios me dirige. Y yo voy a dar los pasos y quizás no veo todo el camino, pero cada paso que voy dando yo confío en que Dios me va a llevar hacia ese fin. ¿Sí? Eso es someterse a la providencia de Dios. Providencia de Dios, a la sabiduría de Él, de que no sé cómo lo va a hacer, no lo entiendo, pero yo lo voy a intentar y el Señor va a ir abriendo el camino. Eso es someterse a la providencia de Dios. Y es difícil
Quizás sí. Es difícil someterse a la providencia de Dios. Yo considero de que sí es un poco difícil hablando humanamente, porque el ser humano es aquella persona que él busca su futuro y quiere ver que ya lo tiene hecho. Pero en la providencia de Dios muchas veces no vemos un futuro tal cual, pero confiamos en que Dios, a medida que yo vaya caminando, va a ir abriendo el camino. No sé cómo, pero lo va a abrir. ¿Y qué experiencias también se cuentan en las historias de la vida cristiana? Yo tengo un testimonio también, que en mi vida todos tenemos ideales y queremos conducirnos de una manera. Yo también las he tenido. Y yo le digo al Señor, bueno, Señor, me meto en este lado, me meto a estudiar esta situación. Y a medida que voy avanzando, se me cierra una puerta. Pero ustedes han escuchado, cuando se cierra una puerta también se abre otra. Y entonces uno a veces dice, y aquí, Señor, ¿y qué voy a hacer si yo esto quería hacer? Pues no, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Y cuando pasan los años vamos comprendiendo cómo Dios nos puso en lugares y uno dice, Señor, me quedo maravillado porque de verdad usted ha conducido la vida. Me he dejado guiar por usted. Qué bonito es tener esa experiencia. Es difícil. A mí me ha costado y esto es algo que no se deja de aprender, queridos hermanos. Yo estoy aprendiendo todavía muchas cosas. A veces yo le pregunto, Señor, ¿y por qué no me permitió hacerlo de esta manera? ¿Por qué no me permitió trabajar aquello, hacer esto y lo otro? Sino de que yo cuando hacía el plan, de repente se estorbaba el plan. Y esa es la providencia de Dios. A veces cierra puertas, pero quiere que no me quede en la inactividad. No, Señor, ¿y entonces qué hago? Bueno, voy a intentarlo de esta manera. Y a medida que uno lo va haciendo, Dios va marcando el paso y nos va diciendo cómo ir haciéndolo. A veces cuesta lágrimas también, cuesta decepciones, porque el ser humano a veces tiene un ideal de su forma de vida, de metas a alcanzar. Usted seguramente tendrá metas a alcanzar, quizás en algún negocio, quizás en un proyecto de la iglesia, quizás en un proyecto de manera familiar, de manera personal. Y uno a veces, cuando obedece a Dios, hay muchos obstáculos que se ponen en el camino, pero esa es la providencia de Dios. Usted continúe. Sea fiel a Dios, pero continúe. Se le cierra una puerta, busque soluciones. Si no hay, siga intentando. Y si de verdad no se puede, entonces usted confía en que la providencia de Dios le tiene preparado algo mejor, que no lo va a entender ahora, lo va a entender en un futuro. Eso es confiar en Dios. Esa es la escuela de la providencia también. Sigue diciendo un poco más adelante. Considerando esta experiencia desde un punto de vista humano, algunos observadores podrían inclinarse a decir que este fue un gran error de parte de Moisés. ¿En qué situación? En que el Señor lo cambió de su vida, totalmente lo cambió de ser un hombre como un general, y ahora Dios lo cambia y lo manda a cuidar ovejitas. Desde un punto de vista humano, dice acá, podemos decir que este fue un error, esa decisión de largarse, ¿verdad? Después de haber matado a aquel egipcio. Dice un poco más adelante, en vez de permitir que este erudito general, a quien se le consideraba íntegramente preparado para realizar la obra prevista, ¿cuál obra prevista? De liberar a Israel, dice, siguiera adelante y concretarse la labor. El Señor lo envió a las montañas para obtener una educación que lo haría apto para desempeñarse como el general de Israel. Así que no era la sabiduría humana, no bastaba el conocimiento para conducir a un ejército el que se necesitaba para Israel. Se necesitaban muchas otras cosas, muchas, que solo las aprendió cuidando ovejitas. Él aprendió a ser tolerante, Moisés. Aprendió a soportar pruebas y le costó años hacerlo. 40 años. Pareciera que esa no era la opción desde un punto de vista humano. Pero queridos hermanos, esa es la providencia de Dios. Me lleva a un lugar donde yo no tengo idea. Y como que uno parece desviarse de aquel objetivo. Por ejemplo, Moisés sabía que iba a liberar al pueblo estando allá en Egipto, estando allá como general, como hijo, nieto de Faraón. Él sabía que tenía que hacer esto. Y de repente se va para Madián a cuidar ovejitas y yo me pregunto, ¿qué pasará en la mente de Moisés? ¿Qué habrá dicho? Bueno, Señor, ya no voy a hacer esta obra seguramente, ¿verdad? Seguramente así pensó Moisés.
Señor, quizás usted ya quitó eso de mí, pasaron 20 años en Madián, ¿y qué pasaba? Nada. Pasaban 30 años y él cuidando ovejas y él, bueno, Señor, quizás solo eran intenciones de querer liberar a Israel. Se olvidó y pensó que Dios ya no le iba a hacer cumplir esa misión. Pero en la providencia de Dios, después de pasar 40 años en el desierto, lo llamó y le dijo, bueno, tienes una tarea pendiente. ¿Te acuerdas allá? Tú ya sabías que ibas a liberar a Israel, pues lo vas a liberar. Ya pasaron, es cierto, otros 40 años y no ha pasado nada. Ya llevaba 80 años en la vida Moisés. ¿Y qué había hecho? Aparentemente Dios no va a hacer lo que yo pensé que iba a hacer. Hermanos, la providencia de Dios es al tiempo de Dios también. Moisés pensaba que estando ahí a corto tiempo, me imagino ahí en Egipto como general, iba a liberar al pueblo. Pero no fue así. Pasaron 80 años. Y el Señor permitió liberar al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Dice un poco más adelante acá, el plan de Dios era que Moisés permaneciera solo, confiando en su brazo poderoso y que aprendiese a orar y a creer. Y ese era el problema de Moisés. No oraba, no creía, porque él sentía que por su fuerza propia hacía las cosas. Por eso muchas veces el Señor nos somete a situaciones complicadas y difíciles, para que aprendamos otra vez a orar, aprendamos otra vez a creer y que digamos, no es por mi fuerza, no es por mi inteligencia, no es por mi posición, es porque estoy orando y estoy creyendo. Otro es el rumbo que me va a llevar hacia esa misma meta y que le va a dar más la gloria de Dios. La gloria a Dios. Cada uno debe tener una experiencia individual. Todos debieran aprender las lecciones de la providencia de Dios que desea enseñarnos. Miren qué interesante, debemos nosotros aprender la providencia, las lecciones que nos deja. Y todos, queridos hermanos, debemos aprender las providencias de Dios. Muchas veces la gente es despedida de su trabajo y uno tratando de ser fiel a Dios le dice, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué si es mi único sustento para mi familia y yo estoy tratando de guardar el sábado y justamente por guardar el sábado me expulsaron del trabajo? ¿Cómo le voy a dar comida yo ahora a mis hijos, a mis hijas? ¿Cómo le voy a dar estudio? Señor, ¿por qué me hace esto? No entendemos la providencia de Dios. Pero el Señor nos somete a un periodo de tiempo de prueba para ver si vamos a confiar en Él. No sabemos si más adelante le iba a venir un mejor trabajo. O no sabemos si iba a pasar una buena etapa sin trabajo, pero que de alguna manera Dios lo iba a sacar adelante. Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar y a orar en Él. Por eso a veces no nos permite cumplir nuestras expectativas y nuestras metas según como nosotros creamos. Él quiere que nosotros aprendamos las lecciones de la providencia de Dios. Si solo buscamos que otros nos ayuden y sostengan, y si solo dependemos de la ayuda del hombre, que es una ayuda finita, jamás podremos conocer el verdadero potencial que hay en nuestra fuerza, porque no hemos estado solos, permitiendo que únicamente Dios sea nuestro ayudador. Así que cuando usted vea que a usted solo lo ayudan, lo sostienen y usted está en dificultades y el Señor no quiere que usted se confíe solo de la gente que le va a ayudar. El Señor quiere que aprenda por experiencia propia, dice acá, y por medio de la ayuda de Dios, a que Él le va a ayudar a solucionar los problemas. ¿Sí? No, es que ya no tengo el trabajo. No dependa del trabajo. Pero es que ya no me permitió el Señor seguir haciendo esta situación. No dependa de que usted tenga una ayuda segura humana. Un trabajo seguro humano, no. Si usted es obediente a Dios y pasa dificultades, Dios lo va a sacar de ahí. Eso es totalmente seguro. Pero siendo fiel. Pero si desconfiamos y solo nosotros confiamos en la ayuda humana, en lo que humanamente alguien puede hacer por mí, ayudarme a salir de esta situación, entonces usted no está confiando en la providencia de Dios. ¿Sí? Debemos aprender a que Dios va a poner los medios. Nos vamos a encontrar momentos en lugares solos, dificultosos, pero solos. Y no va a haber quizás nadie que nos ayude, sino solamente Dios. Pues allí quiere el Señor que aprendamos en su providencia. No tener nada seguro quizás, pero que Él va a ir abriendo el camino y poco a poco va a ir dándonos las bendiciones. Sigue diciendo un poco más acá. Cuando avanzamos hacia un terreno
en el que debemos estar solos, la raíz de nuestra fe crece en dirección a la única fuente de ayuda, que es el Dios infinito. Y eso pasó con Moisés. Moisés estaba confiado en que él ya tenía un ejército, tenía hombres, pero el Señor quería que él aprendiera a desconfiar de las ayudas humanas. El Señor quería que él aprendiera a confiar en él y lo llevó a un lugar solo. Allá estaba él pastoreando ovejas solo. Y seguramente se afrontó con dificultades cuidando sus ovejas, quizás con ladrones, quizás con otro tipo de personas extranjeras que querían quitarle ovejas, quizás con depredadores también de las ovejas. Y él aprendió solo, sin la ayuda de alguien más que él ordenaba que hicieran esto y lo otro. No, él aprendió solo que Dios lo iba a sacar adelante. Así que esa es la escuela de la providencia. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios. ¿Cuesta, queridos hermanos? Sí, cuesta. Pero con la ayuda de Dios nosotros podemos ser vencedores. Que el Señor bendiga su palabra, es mi deseo. Amén. Vamos a hacer una oración. Pidamos la bendición a Dios por esta reflexión. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, Señor, muy agradecidos estamos por la vida que nos ha dado, por la salud, por esta oportunidad de nuevamente poder tener un estudio más de su palabra. Rogamos, Señor, que usted pueda ayudarnos a aumentar nuestra fe, a confiar así como Moisés lo tuvo que aprender a hacer. Ayúdenos, Señor, a confiar en su providencia, a que usted conduce la historia, que usted conduce el mundo y que todos nuestros planes usted los puede perfeccionar también. Y aunque no veamos quizás todo el camino, todo el sendero limpio y llano, que aprendamos a confiar que cada paso que nosotros damos es usted quien nos va conduciendo hacia una mejor visión, hacia una mejor meta también, para servir a otros, para alcanzar también la vida eterna. Bendiga a cada hermano que se ha conectado a través de estos medios digitales. Ayúdelo, Señor, para que ellos apliquen también cada principio que se trata de enseñar, para que podamos aplicarlos a nuestras vidas. Ayúdelo, Señor, si tienen dificultades de diferente índole, quizás financiera, quizás problemas en la familia, problemas de enfermedad, preocupaciones por peligros quizás. Le pido, Señor, que les ayudes a confiar en su providencia y sobre todo a que seamos fieles en las dificultades. Ayúdenos, Señor, a ser mejores cristianos y que por medio de nuestro testimonio otros también puedan salvarse. En Jesús les rogamos estos favores. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera concluimos con nuestro devocional. Que el Señor les pueda bendecir, que nos ayude, por supuesto, a todos nosotros a confiar en su providencia, que Él nos ayude a aumentar la fe y nosotros estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.